Vamos a tomar asiento, vamos a iniciar con nuestro mensaje del día de hoy. Mientras me acomodo ya aquí. Muy bien, pues sean todos bienvenidos, como todos los domingos. Si no me conoces, es primera vez que nos estás acompañando. Mi nombre es Cristian Carvalho y es un placer para mí estar con ustedes, de verdad, compartiendo como todos los domingos. La semana pasada iniciamos una nueva serie de mensajes titulada Héroes. Y a lo mejor te estás preguntando, sobre todo si es primera vez, dices, pues ¿qué onda si los niños de héroes es como que en septiembre se empieza a hablar de esto? No, aquí estamos hablando de otro tipo de héroes. No tiene que ver ni con esos héroes, no tiene que ver tampoco ni con Flash, ni con Wonder Woman, ni nada de esto, ¿no? Tiene que ver más con cómo tú puedes alcanzar tu máximo potencial aquí en la tierra. Y Dios definitivamente quiere hacer cosas extraordinarias en tu vida y a través de tu vida. La semana pasada hablamos de los héroes, ¿verdad? Y aprendimos que tú y yo no necesitamos ser perfectos para ser héroes. Muchos de nosotros decimos, no, es que para ser un héroe, pues tengo que tener algo como que sobrenatural dentro de mí, una super fuerza, o que los brazos se me estiren y todo. Ahorita las mamás van a decir, pues yo así como que sí, ¿no? O sea, se les tiran y cargan a los niños, ¿verdad? Y yo sé que sí, muchas mamás sí, ¿verdad? La mía, mi mamá no está aquí, pero todos, mi esposa también dice que ella se estira los brazos y demás para hacer todo lo de la casa, ¿verdad? Sí, mi amor. Lo que ella tiene la primera y la última palabra, entonces lo que ella y bueno, no tiene que ver nada con eso, o sea, y normalmente estas son las cosas que nuestra mente nos detienen de convertirnos en la persona que Dios quiere que seamos. Entonces, ¿qué onda contigo? Ponle atención a Dios y escucha lo que Él te dice, porque tú estás listo para hacer algo completa y absolutamente extraordinario hoy. ¿Quién quiere? O sea, hay unos... ¿Quién quiere? Eso. Doctor, levanta la mano, tú también. Todos. Mira, la diferencia entre ser una persona normal y convertirnos en un héroe es lo siguiente. Los héroes, y esto lo aprendimos la semana pasada y lo vamos a estar viendo durante todas las semanas de esta serie. ¿Por qué? Porque los héroes ven lo que todos ven. Ellos ven exactamente lo mismo que tú. No es de que tengan supervisión, ¿ok? Todos los héroes ven lo que todos ven, pero eligen hacer lo que nadie más hace. Esa es la diferencia entre una persona común y corriente, como tú y como yo, y entre hacer la diferencia. Pero te das cuenta, los héroes son personas comunes y corrientes que decidieron hacer algo al respecto. Algo donde nadie más hizo nada, pero estas personas sí decidieron hacer algo. Hace un par de días estaba viendo justamente en Facebook un video un tanto largo, entonces no me dio oportunidad de editarlo para ponértelo aquí en la iglesia y tener tiempo de verlo, donde ponían personas comunes y corrientes que le salvaron la vida a otros, que hicieron la diferencia. Y eso es realmente lo que hace un héroe. Un héroe es quien salva el día. Eso es lo que es un héroe. A lo mejor tú dices, no, pues sí, pero un héroe salva el día salvando el planeta, o de una destrucción nuclear, y a la mujer, ¿no? La salvaron, y al niño lo bajaron. Pensamos que un héroe es justamente esto, y sí, un héroe es quien salva el día, quien hace algo diferente. Y mira, esta sencilla frase es algo que detiene a nuestra mente de convertirnos en quien verdaderamente debemos de ser tú y yo. Y mira, no espero que al término de esta prédica tú vayas a salir y te quieras convertir en Capitán Calzoncillos o Wonder Woman y Spider-Man y todo esto, porque no va a funcionar de esa manera, ¿ok? Dios quiere que seas completamente diferente a lo que la gente a lo mejor dice, es que eso sí. No, Dios nos está dando el poder a todos y cada uno de los que estamos presentes, ¿ok? A todos y cada uno de los que lo seguimos y lo conocemos. Y mira, esto era verdad antes en nuestra vida para detenernos y decir, pero es que yo no puedo salvar el planeta. Yo no puedo salvar a nadie, yo no tengo lo que se requiere. Y esto era cierto hasta que llegó Jesucristo. Hasta que llegó Jesucristo e hizo una pregunta. Jesucristo, a través de una pregunta,
nos cambia a ti y a mí y nos quita cualquier barrera que pudiera haber. Y a lo mejor ahorita estás con tu mente, ¿y cuál es esa pregunta? Bueno, te la voy a decir al final del servicio, evidentemente, si no ya decimos amén y nos vamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta pregunta, pero esta pregunta la pone Jesucristo a través de una historia que Él contó y que tal vez era cierta, ¿verdad? Tal vez era una de las parábolas que Él utilizó, pero la gente se sintió muy afín a esta historia y era algo muy perteneciente a esa cultura. Y Jesucristo, evidentemente siendo Jesucristo, cambió esto. Cambió esto para todos los chetumaleños únicamente, porque salimos los mejores de allá. No, no es cierto. Para todos en general. Para todos. Jesucristo cuando hace algo lo hace para todo el mundo. No hace distinción ni de raza, ni de color, ni de credo. Él ama a todo el mundo. Y evidentemente cuando Jesucristo hace algo, lo hace para todos y lo pone disponible para toda nación y para toda generación. No quiere decir que esto nada más va a estar disponible para los que lo supieron en este momento y esta generación y los demás. Sorry, Pancho, no puedo venir en cada generación. O sea, no. Cuando Cristo hace algo, lo deja hecho para todos. De ahí en adelante. Y entonces, te voy a contar esta historia. Resulta que a Jesucristo le querían poner traspiés todo el tiempo. ¿Te acuerdas? Los fariseos. Los fariseos eran estos como que cuidadores de la ley. Los que se la sabían eran como una especie de abogados. Tenían que saberse la ley bien, a la perfección, y tenía que ser cumplida de esa manera. No había otra manera. Era la manera en la que lo interpretaban los fariseos y punto, y se acabó. Y de hecho, esa es una de las tantas razones por las cuales Jesucristo tuvo que venir. Para reinterpretarnos la ley, para que entendiéramos y agarráramos la onda, porque honestamente estábamos bien perdidos con respecto a las cosas del cielo, ¿ok? Aquí en la tierra. Y entonces esta historia la vamos a ver en Lucas capítulo 10, versículo 25, y dice: en esto se presentó un experto en la ley, como ya te estaba diciendo, un fariseo, y para poner a prueba, una prueba realmente, ponerle un traspié a Jesucristo enfrentaba a este tipo de personas todo el tiempo durante todo su ministerio, porque no creían en él y lo que querían era que cayera y entonces crucificarlo y matarlo de las peores maneras y demostrar que no era el Hijo de Dios, ¿ok? Entonces esto constantemente pasó a través de la historia en la vida de Jesucristo. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo una pregunta: maestro, o sea, aparte eran hipócritas, ¿no? Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Evidentemente siendo un erudito de la ley, un cuidador de la palabra de Dios, ¿tú crees que no sabía la respuesta? Por supuesto que la sabía. Sin embargo, esta pregunta tenía truco. Cuando decimos nosotros, está tirando aguja para sacar barreta, ¿no? Decimos por acá, o a tirabuzón y demás. Todos estos dichos mexicanos que tenemos nosotros, bien maravillosos. Y entonces Jesucristo le contesta de una manera extraordinaria con otra pregunta. Y los que han alguna vez tomado consejería a través de mi esposa y a través mío aquí en la iglesia, se habrán dado cuenta de que mi esposa y yo tratamos de operar de la misma manera en la que Cristo nos ha enseñado, ¿verdad? Y entonces Cristo opera haciéndote preguntas, retándote, ¿verdad? A sacar algo que hay dentro de ti. Y los que han recibido consejería por mi parte se han dado cuenta ya de que siempre les voy a confrontar con preguntas. Tú me haces una pregunta y yo te contesto con otra, pero no es mala onda. No es que no sepamos las respuestas, es de que Dios quiere sacar algo de ti. Entonces, pequeño comercial, así que continuamos con la historia. Entonces continúa, ¿no? Jesús le contesta al fariseo, le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? ¿Ok? En otras palabras le decía: papi, ¿qué eres tú el buenazo en esto de las cosas de la palabra de Dios? ¿Cómo tú qué crees? ¿No? O sea, ¿qué se te viene a la mente? Porque tú ya sabes de esto. A ver, entonces, cuéntame, ¿no? Y el experto de la ley, entonces, lo que hace es recitarle algo que desde niños tenían que aprender.
Este versículo que lo tenemos hoy día en la Biblia, pero en esa época también, y desde que Dios amanecía se lo recitaban a los niños y los niños lo tenían que practicar y aprendérselo una y otra vez, tal y como aquí en México, ¿verdad? Yo no sé en otros países del mundo, ¿verdad? Pero aquí en México a nuestros hijos les enseñamos a orar ¿qué? El Padre, ¿no? Ah, miren, los que fuimos niños algún día, ok, sabemos de qué. El Padre Nuestro siempre, haz tu oración, hijo de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Todos ya sabemos, en tu mente ya está la cantaletita. Okay. Todos, aunque no se nos explica qué significa, tenemos que repetirlo. Y justamente en los días de Jesucristo, en la época del judaísmo y demás y todo esto, así era esto que justamente contesta este fariseo. Pero le pone a este fariseo un twist porque había sucedido algo antes y entonces fue algo verdaderamente extraordinario. Y entonces cuando el fariseo empieza a contestar de esta manera, todos los que estaban alrededor de Jesucristo, de este fariseo y demás, pues ya se sabían, sí, como no, así como tú cuando yo empecé con el Padre Nuestro y tú que estás en los cielos, y así todos, o sea, todos ellos ya sabían qué onda con lo que estaba contestando el otro y decían, sí, es cierto, es verdad, ok. Entonces, esta fue la respuesta del experto de la ley. Cuando tú estás buscando, es decir, cuando este experto de la ley contestó esto, se refería a que cada vez que tú y yo oramos y pedimos algo, tiene mucho que ver con esta oración, con cómo nos estamos comportando, con lo que quiere decir, con cómo todo esto. Vámonos directo a la palabra. En Lucas 10, versículo 27 dice, como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón. Ahí está, lo pueden leer, ya cada uno está aventando su propia interpretación. Ahí está aquí en la pantalla, vamos a leer. Dice, como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y luego fíjate, ok, hasta ahí estaba muy bien. Sin embargo, lo que dice a continuación no era la típica contestación. Esta no era la manera en la que se lo había aprendido. Esa segunda parte, ¿te acuerdas quién lo dijo por primera vez? Jesucristo. Jesucristo, cuando le preguntaron unos momentos antes por otro fariseo, le dijo, ese otro fariseo le preguntó, ¿te acuerdas? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y ese fariseo dijo, lo voy a atrapar porque yo soy el buenazo de cuáles son los mandamientos más importantes. Pero en el pastel no cayó, porque puso esto y fue extraordinario y se quedó con la cara de igual. Y entonces ese otro que seguramente lo estaba escuchando ahí dijo, yo le voy a hacer esta pregunta de ama a tu prójimo como a ti mismo, porque yo soy el buenazo en eso del amor y de los prójimos. Entonces ahí va a caer Jesucristo. Y entonces el otro le da a Jesucristo por su lado y le dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo me imagino que en ese momento Jesucristo se había sentido extraordinario, maravilloso, como de que el primero que contesta bien, ni mis discípulos contestan tan bien, ¿no? Pero, o sea, fue algo verdaderamente extraordinario. Evidentemente, ese fariseo lo que tenía era problemas en la mente porque le estaba haciendo una pregunta dentro de la pregunta a Jesucristo. Esta pregunta era una pregunta capciosa. Había bronca dentro de ello. Este hombre se creía verdaderamente un sabiondo y estaba tratando de hacer otra pregunta dentro de la misma pregunta. A los fariseos, te repito, les encantaba poner a prueba a Jesucristo. Pero como ustedes saben, Jesucristo contestó correctamente aún a la pregunta que hizo después de esto este fariseo. Entonces Jesucristo agregó esto y lo agregó no fuera de contexto. Jesucristo, fíjate que las cosas que él hacía no agregaba cosas al Viejo Testamento, ¿ok? Sino les daba la interpretación real de lo que era. Entonces cuando Jesucristo dijo esto de ama a tu prójimo como a ti mismo, no era de que, ay, a ver qué me invento, bueno, ama a tu prójimo. No, realmente Jesucristo estaba citando el Viejo Testamento. Mira como lo dice en Levítico capítulo 19, versículo 18. Jesucristo se refería justamente a esta parte, ¿ok? Que no lo había dicho él, sino lo había dicho Dios Padre, ¿ok? Y entonces dice en la palabra, no seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. ¿Ama a quién? A tu prójimo. ¿Qué es qué? Como tú mismo. Que es como tú mismo. ¿Y quién lo decía?
Dios mismo, Dios Padre, era el que estaba diciendo esto. Entonces no es que Jesucristo se sacó un as sobre la manga y dijo, ¡ah! Esto es la neta del planeta. No, estaba citando las cosas que su Padre ya había hecho, pero que nosotros, o bueno, no agarrábamos la onda, ¿ok? A eso verdaderamente es a lo que se refería. Y es que en esa época el prójimo significaba como tu vecino, pero literal, es decir, la persona que tienes a un lado, ese es tu prójimo y se acabó. Nada más ni nadie más. Estaba limitado en la mente del judaísmo y en la mente de los israelitas. El prójimo era otro como yo. Otro como yo en mi estatus social, otro como yo en mi estatus civil, otro como yo que ame a Dios y se conozca la palabra de Dios. Pero si no te conoces la palabra de Dios, si no eres como yo, si no eres de la misma nación y demás, tú no eres mi prójimo. Y así era la manera en la que se comportaban ellos. Y por eso Dios les hablaba constantemente sobre trata a tu prójimo como a ti mismo, pero no agarraban la onda. Y entonces Jesucristo tuvo que venir a explicarnos a profundidad este tema de quién es el prójimo. Y mira, cuando Cristo hace estas cosas, lo hizo, nuevamente te digo, lo hizo no solamente para los cristianos. Cuando Dios cambió esto, este entendimiento, esta interpretación de quién es mi prójimo, lo hizo para ti y para mí, que estamos aquí en Playa del Carmen y que no somos de Playa del Carmen, ¿ok? Lo hizo para ti y para mí, para que lo llevemos a donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de origen, en nuestro hogar. Lo hizo para todos, sin distinción de razas, ni de credo, ni de posición social, ni de color de piel. Lo hizo exclusivamente para todos. Y esta respuesta tiene, esta pregunta más bien, tiene el poder de cambiar tu vida de formas extraordinarias, de una manera en la que de verdad no tienes idea. Así que vamos a regresar a la respuesta que dio el fariseo a Jesucristo y dice, como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Evidentemente esta es la respuesta que Jesucristo esperaba, porque Él mismo ya la había dado con anterioridad. Entonces era lógico de contestar lo siguiente. Y contesta en el versículo 28 y dice, bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y ¿qué? Vivirás. Cristo estaba muy contento porque dijo, oye, alguien agarró la onda de amar a tu prójimo, llamar a tu prójimo como a ti mismo. Y seguramente ya Jesucristo dijo que ya está contestada la pregunta, ya se estaba por parar, ya estaba por irse, pero el otro, es que en realidad tengo otra pregunta, ¿no? Y esta era la verdadera pregunta que quería hacer el otro, pero que tenía que crear un contexto, y por eso hizo una pregunta antes de la pregunta que iba a hacerle a Cristo para hacerle trampa. Y entonces continúa en el versículo 29 y dice, pero él, ¿quién era? El fariseo, quería justificarse, es decir, espérame, es que lo estoy diciendo, pero en realidad quiero que tú me contestes esto, y aquí es donde vas a caer, porque no hay manera de que esto lo puedas decir correctamente. Dice, pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? En esa época, yo te comenté, la gente tenía una mentalidad muy cerrada de quién era su prójimo. De hecho, en esa época y con lo que hizo Jesucristo, todo cambió. Con esta definición, con este concepto que cambió en ese momento. Y dice, por ejemplo, me metí a Wikipedia, que todo el mundo hoy usa en el internet para ver qué es lo que el mundo piensa, y dice de prójimo, ¿verdad? Vamos a ver cómo piensa la gente hoy en día, o qué es lo que buscan, o de dónde viene esta interpretación de prójimo. Vamos a ver cómo lo dice hoy día la sociedad, internauta por lo menos, ¿no? Dice, prójimo es un concepto etimológicamente cognado con próximo, es decir, la persona que tengo a un lado, que puede utilizarse como sinónimo de semejante, cercano o vecino,
pero que la mayor parte de las veces se usa en contextos religiosos o morales. El de amor al prójimo es un concepto judeocristiano de origen bíblico. Es fundamental en el cristianismo, siendo destacado en los evangelios como el segundo de los 2 mandamientos en los que Jesucristo resumió la totalidad de la ley. El primero, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu ser y con todo lo que tienes. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Texto que dio origen al uso del término prójimo en la mayor parte de los contextos. Es decir, cada vez que tú y yo nos referimos a otra persona, a nuestro prójimo, viene de la Biblia. A lo mejor tú te consideras ateo y nada. ¿Alguna vez has dicho esta palabra? Bueno, no han salido palabras bíblicas de tu boca, aunque no creas en ellas. ¿Okay? Entonces continúa y dice, la mayor parte de los contextos. Aparece en Mateo 22, 39 y en Lucas 10, 25 al 37. La parábola del buen samaritano, que es cita a su vez de Levítico 19, 18, que ya vimos estos versículos el día de hoy. Y dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Un prójimo es qué? Todo ser humano. Ok, entonces, ¿te das cuenta? Cristo vino a hacer algo verdaderamente extraordinario. Cambió el curso de la historia, de la manera en la que tú y yo pensamos. Prójimo es todo el mundo. ¿Ok? Y Cristo, típico de él, contestó esta pregunta también con una historia. Con una historia que tiene un significado, ¿verdad? Como decimos muchos, ay, es que tiene metáfora. Bueno, ok. Esta historia tenía mucho que ver. Y esta historia cambió el curso del mundo. Porque esto antes no sucedía, no se practicaba y todos no se trataban como iguales. Había diferencias entre las personas, aún que eran religiosos o aún que eran creyentes de Dios. ¿Ok? Había diferencia, no operaban de esa manera y por eso Dios tuvo que mandar a Cristo. Así que, en otras palabras, para Cristo, la pregunta que Él nos hizo, y es el siguiente punto en tu programa, es: ¿a qué se parece el amor al prójimo? Ok, ya te voy a explicar quién es el prójimo, pero ¿a qué se parece? Porque realmente me interesa que sí entiendas quién es el otro, pero ¿cómo lo vas a amar? ¿Qué es lo que estoy esperando que hagas por esa otra persona? O sea, no me interesa solamente que sepas quién es. Quién es está muy bien, pero ¿qué vas a hacer con él o con ella? ¿Cómo vas a demostrarle tu amor por Dios? Y entonces les cuenta esta historia. Y dice, Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Mira, Jerusalén está mucho más arriba que Jericó. Entonces es una bajada hacia Jericó, pero es bastante prominente. De hecho, si hoy día tú viajas todavía, yo no he tenido la oportunidad todavía, pero los que han ido me cuentan que se siente bien gacho la bajada en el camión, que sientes que el chofer puede perder el control. Y no están tan lejos, están, digamos que de Playa del Carmen a Puerto Morelos. O sea, no está tan lejos. Sin embargo, era una vía bien peligrosa, no solamente por el camino en sí, sino porque constantemente ahí se escondían los ladrones. ¿Ok? Todos los que querían hacerte mal, ahí estaban escondidos. Entonces dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa. Mira, tal vez a lo mejor te estás preguntando, ¿qué gachos? O sea, así de sanguinarios eran. ¿Por qué lo dejaron en cueros? ¿Por qué lo dejaron en calzoncitos? O sea, no, le quitaron la ropa, toda la ropa. Bueno, ¿por qué se la tuvieron que quitar? Porque era carísima. Carísima, era escasa la ropa. Y realmente gente que tenía mucho dinero eran los que podían estar como que bien vestidos. Entonces, parte del botín eran las prendas, la ropa. Y dice, y lo golpearon, y se fueron muy común de los ladrones hacer que te golpeen y que te dejen tirado por muerto. Y dejándolo medio muerto. Mira, pausa. ¿Okay? Levanten la mano cuántos han escuchado la historia del buen samaritano. Ok. Sin miedo, no te voy a pasar a que la cuentes. Levanten la mano cuántos han escuchado la historia del buen samaritano. Todos. Todos. Mira, a cualquier parte del mundo, sin importar el idioma que hablen, tú hablas del buen samaritano y la gente sabe.
ok, sí, el buen samaritano, sin necesidad de conocer a alguien de Samaria. Porque a lo mejor conoces a alguien de Samaria que resulta ser un gañán, ¿no? Pero cuando te dicen, el buen samaritano tuvo un acto de buen samaritano, tú ya sabes a qué se refiere. Dios, Jesucristo en persona, aquí en la tierra, Dios en persona. Él hizo esto. Cambió al mundo a través de esta historia. Todo el mundo sabe este concepto gracias a Jesucristo. Mira, si alguna vez dudaste de la existencia de Jesucristo y tú te sabes esta historia hoy día, bueno, Él la creó. Él existe. Él es esta persona. Él es el que puso todo esto. Y dice, fíjate, mismo Wikipedia dice, en la mayor parte de los contextos, cuando se utiliza el buen samaritano o prójimo, se está refiriendo a un concepto bíblico. Buen samaritano tiene que ver cuando tú y yo hablamos de la palabra de Dios. Mira, hace 2000 años Jesucristo cambió este concepto en el mundo y hoy en día seguimos hablando de ello. Tal vez tú conoces a alguien que dices, ese es un buen samaritano, ¿sí o no? ¿Te has expresado de esa manera? Sí. ¿Por qué? Porque sabemos a qué se refiere y muchos de nosotros, de hecho, ni siquiera habíamos leído la Biblia nunca jamás en nuestra vida y ya sabíamos este concepto, ya se nos había enseñado. Por eso te voy a decir que pongas atención a lo siguiente. No se lo digas a nadie, esto es para ti, por favor. No salgas y lo cuentes. Pero lo que te voy a decir a continuación, quédatelo y haz algo al respecto. Sigue a Jesucristo. Ok, ahí va para los que lo escucharon. Sigue a Jesucristo. Él es el creador de todo esto. Él es el que creó este concepto de sigue a Jesucristo. Y si tú lo sigues, seguramente vas a acabar siendo mejor persona. Muchos dicen, es que yo no quiero ir a la iglesia porque luego acabas mal, entonces yo solo quiero ser mejor persona. Bueno, no sigas a la iglesia, sigue a Jesucristo. Síguelo. De hecho, Jesucristo no te dice, ven, sigue a la iglesia. No, Él te dice, sígueme. Sigue a Jesucristo. Él es el creador de este concepto. Él cambió todo esto hace 2000 años. Muchos dicen, es que yo solo quiero ser más amoroso. Sigue a Jesucristo. Él es amor. Él lo demostró. Él cambió todo este concepto para ti y para mí. Gozáramos los beneficios hoy día. Sigue a Jesucristo. Va a ser lo mejor que tú puedes hacer en tu vida. Esto no existía y Cristo lo presentó al mundo. Imagínate si todos en Playa del Carmen, no hablemos del mundo, vamos aquí pequeñito, petit. Si todos en Playa del Carmen durante un mes nos convirtiéramos en buenos samaritanos, ¿qué sería de Playa del Carmen? ¿Cómo lo ves? Para empezar, cerramos el coco. No, es cierto, no voy a hablar de ningún antro, de nada de esto, estoy cotorreando. Pero te aseguro que verías un cambio sorprendente en esta ciudad. Extraordinario. Si tú y yo hiciéramos esto, sería poderosísimo. Mira, si llevas el concepto del buen samaritano a tu casa, como esposo, como esposa, y lo empiezas a practicar con tus hijos o con tu esposa o con tu esposo, a sanar sus heridas, a todas estas cosas, ¿qué sucedería? El mundo cambió, la historia de este mundo cambió, y los que estaban en ese momento escuchando al fariseo y a Jesucristo, no estaban dando como, vamos a tomar una selfie porque ahorita está cambiando el mundo, se está escribiendo la historia, selfie. No, tampoco llamaron a Miguel Ángel, Miguel Ángel, mínimo un retrato, brother, aquí, porque se está escribiendo, reescribiendo la historia de la humanidad, porque vamos a cambiar todos a raíz de lo que acaba de decir Jesucristo. No, de hecho dijeron,
contracorriente. La gente no operaba de esta manera, no operaba con actos de bondad, no se trataban por igual, se trataban yo estoy más arriba y tú estás muy abajo. Así era como se trataban. Y vamos a leer el versículo 31 y 32 porque me emociono y luego se nos van las horas y demás. Entonces, bueno, ok. Dice, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Jesucristo está poniendo entre todos los que estaban ahí, que evidentemente eran muchos religiosos y conocían perfectamente la palabra de Dios, decía, mira, pasaron dos de tus superhéroes. Pasó un sacerdote, o sea, es decir, uno de los meros de la iglesia, ¿ok? Y después pasó el número 2 en la iglesia, de acuerdo a tu concepto, de acuerdo a cómo tú lo vives. Un levita era un adorador, y después del sacerdote eran los que tenían más rango en la iglesia, ¿ok? Y dice, mira, estos dos eran de guardar la palabra de mi Padre, la palabra de Dios. Y dice, resulta que por este camino donde mataron a este pobre hombre, le dejaron ahí en cueros, pasó primero un sacerdote y lo vio y se fue de largo. Después pasó un levita y lo vio y se fue de largo. Y mira, no estoy diciendo ni que el sacerdote ni que el levita eran personas malas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que estaban operando de la manera en la que operaba esa cultura. Y en esa cultura se creía de que si algo te pasaba es porque te lo merecías. Porque era, como dicen algunos todavía, ¿castigo qué? Divino. Mira, los que se la saben todavía dicen, castigo divino, ¿no? Muchos seguramente así, ¿no? Otros a lo mejor pasaron y como el Kiko del Chavo del Ocho, ¿no? Chusma. Era la manera en la que operaba la mentalidad en ese entonces. Actuaron de una manera típica y tradicional. Y entonces, si estas personas amaban a Dios, y si debemos de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿por qué no hicieron algo? O sea, Jesucristo al decir estas palabras estaba implicando ese reto en tu vida. Estas dos personas que son los máximos exponentes de la ley aquí en tu mundo, de la manera en la que tú lo conoces, no hicieron nada. No estoy diciendo que saben menos que tú. Estoy diciendo de qué sirve que sepan tanto. ¿De qué sirve que sepan tanto si no hacen nada al respecto? Si no están amando a mi Padre y no están amando al prójimo. Y entonces continúa y dice algo extraordinario para todos, ¿no? Pero un samaritano, y decir estas palabras era como ponerle plit a una cucaracha. ¿Ok? ¿Has visto una cucaracha? Es fea, ¿no? A lo mejor muchos aquí, oye, es que yo soy gringo, no sé qué es flit. Flit es como la bomba aquí. Yo estoy hablando del Yucatán, que es, ojo, es un bombazo, ¿ok? Right, ¿ya agarraron la onda? Casa, baigón, casa, jardín, ¿ya? Ok, bueno, flit, ahí está. Cuando tú le echas flit a una cucaracha, la cucaracha está disparada, se está quemando, se está muriendo. Y cuando Jesucristo dice estas palabras a los fariseos, a los cuidadores de la ley, a esos que están ahí, era como, ¡ay, Dios mío, qué va a decir a continuación! ¡Fariseo! Y fariseo era el flit para ellos. Era lo más horrible que pudieras mencionar. Era lo más inmundo para ellos. Era una raza de personas, mezcla de todo tipo de culturas, eran lo peor de lo peor, eran un montón de criminales, eran impuros. Todo esto eran los samarios o samaritanos para los judíos. Era un racismo autorizado por la ley. Era un racismo que a todas luces
estaba bien. La gente lo hacía y hasta casi los premiaban. Y Jesucristo menciona esto y dice, pero un samaritano, imagino que en la mente de ellos dice, no. Seguro lo que va a decir es de que este es el ladrón, el que agarró a este pobrecito israelita y lo dejó en cuerecitos y medio muerto. Seguro, ¿no? En su mente seguro eso. Y continúa Jesucristo y dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, ¿qué dice? No, y esto era horrible, era como darle un puñete a un judío. ¿Cómo que se pareció? Si ellos no tienen corazón, ¿no? Se compadeció de él. Luego dice, se acercó y dice, ¿qué? El curita y el levita no se acercaron. O sea, es como que Cristo les empieza a dar uno tras otro, ¿no? O sea, se acercó y luego dice, lo curó. O sea, no solo se acercó al chisme, lo curó, hizo algo al respecto. Las heridas con vino y aceite. El vino y el aceite era algo extremadamente caro. No era algo de que vas, ay, dame al Oxxo un vino y un aceite. O sea, y no era aceite 1, 2, 3, ni la guadalupana, ni nada de eso. O sea, era aceite que curaba, que sanaba las heridas. ¿Ok? Era algo extraordinario y era muy caro. Y entonces cuando dices, un samaritano cuidó a otro y se gastó su lanita en él, o sea, no, sus bienes más preciosos, dice, con vino y aceite y se las vendó. O sea, no solamente se las curó y se las limpió y dijo, ay, chispas, tienes un bubu por aquí, vete a comprar un curita. ¡No! De hecho, cuando profundizas en esta historia, te das cuenta que se rasga las ropas el samaritano y lo venda. O sea, algo muy preciado, otra vez, que es la ropa, la rompe para beneficio de alguien más, para su prójimo. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y dices, ¿qué? O sea, no, los judíos estaban como, ¡qué asco! Lo tuvo que tocar para sanarle sus heridas y lo tuvo que levantar para, ¡qué asco! No, yo necesito bañarme, pero así con agua bendita y luego agua oxigenada y, o sea, todo esto, ¿no? Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo que significa que el samaritano tuvo que caminar unos 30 kilómetros y el otro estuvo en su burro. Lo llevó a un alojamiento, o sea, lo llevó a un hotelito. Y luego dice, lo cuidó. No, ahí estaba ya revolcándose. ¿Ya has visto la cucaracha cuando ya le está haciendo flit? La manita. Ok. Así me imagino que estaban todos estos judíos, porque un samaritano, lo más asqueroso del mundo para ellos, lo innombrable, había tocado a un israelita y había tenido todas estas acciones de bondad una tras otra y una más grande que la anterior. O sea, no lo podían creer. Evidentemente, todos los que rodeaban a Jesucristo en ese momento estaban con la cara de que no puedo creer, jamás he visto un samaritano salvar a nadie. Los he visto robar, los he visto hacer de todo, pero salvar a alguien, jamás habían visto un acto de heroísmo en ninguna otra persona en realidad. Y luego continúa Jesucristo y dice, al día siguiente, ¿y los demás qué? O sea, todavía hay más. Se quedó con él a pasar la noche. O sea, ¿cómo un samaritano se quedó con una israelita para cuidarle las heridas y que no se muera? Esto simple y sencillamente no sucede, no cuadra con la manera en la que normalmente creemos que son los samaritanos. Y continúa Cristo y dice, al día siguiente sacó 2 monedas de plata. O sea, continúa Cristo dándoles uno tras otro. Y dice, se quedó toda la noche, pero ahora sacó su lanita, el cash.
y se las dio al dueño del alojamiento y dijo, cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. O sea, Cristo seguía poniendo el dedo en la llaga una y otra y otra y otra vez para demostrarle a los judíos y fariseos de que no estaban amando a Dios, ni con toda su mente, ni con todas sus fuerzas, ni con todo su corazón, ni con toda su alma. Y definitivamente no estaban amando a su prójimo como a sí mismos. Esto, la manera en la que actuó el samaritano es un acto heroico. Y Dios te invita a ti y a mí a tener estas acciones todo el tiempo. Todo el tiempo. Cristo hizo una pregunta. Todavía no hemos llegado a la pregunta, no se emocionen. Hizo esta pregunta que era extraordinaria. Y podemos ver que Cristo redefine quién es prójimo. Lo podemos ver a continuación en tu programa. Dice, Jesucristo redefinió quién es prójimo. Tenía una mentalidad muy pobre de quién era. Jesucristo redefinió quién es prójimo para todos, no solamente para los israelitas o para los judíos o para los fariseos o para los samaritanos. Lo hizo para todos, para toda nación y para toda generación, de aquí en adelante. Y después de que Cristo hizo esto, jamás nadie en el mundo ha podido redefinir nuevamente esta palabra, este concepto de prójimo. Nadie más nunca lo ha podido hacer ni lo podrá hacer. Porque Cristo, el Hijo de Dios, Dios en persona, lo hizo para ti y para mí. Fíjate, otra cosa que sucede también es que Cristo expandió la definición de prójimo, y ese es el siguiente punto en tu programa. Jesucristo expandió la definición de prójimo más allá de las fronteras de las escrituras del judaísmo. Si no lo tienes en la pantalla, lo tienes en tu programa. Y dice, Jesucristo expandió la definición de prójimo más allá de las fronteras de las escrituras del judaísmo. Completamente las cambió. Hizo esta pregunta tan extraordinaria, donde aceptaba a todos y no rechazaba a nadie, a ningún tipo de persona, por ningún motivo, por ninguna razón. ¿Están listos para la pregunta? ¿Sí? Redoble de tambor. La pregunta está en Lucas 16, versículo 10. Versículo 36, capítulo 10. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesucristo le está preguntando a este fariseo. Este fariseo lo confrontó con una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Poniéndole una trampa a Cristo, pero Cristo le contó esta historia y después lo confronta con una pregunta, como típicamente él solía hacer. Y le dice: ¿cuál de estos tres piensas que demostró? No que sabía, ¿ok? Que es muy diferente. Muchos sabemos la palabra de Dios, pero no hacemos nada al respecto. ¿Ok? Dice, ¿quién demostró, en otras palabras, amar a Dios, saber de Dios, conocer la palabra de Dios y aplicarla? ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y mira, esta fue la pregunta tal vez más difícil que recibió en toda su vida ese fariseo. Porque siendo un abogado, un cuidador de la ley, tu respuesta tiene grandes consecuencias sobre los que te están escuchando también y sobre tu vida misma, porque tú puedes ser enjuiciado si tú te equivocas ahora. Entonces, la Biblia no nos dice cuánto tiempo se quedó callado este hombre meditando en cómo le voy a decir esto sin equivocarme.
Porque definitivamente si hubiera dicho el samaritano, que pudo haber sido muy fácil, porque eso es lo que contestarías tú o yo. ¿Quién de estos tres? Solo hay tres opciones. Y hubieras dicho el samaritano. Pero no. El abogado, siendo abogado, contesta lo siguiente para cubrirse las espaldas. Y dice, ¡tarán! ¿Cuál de esos tres realmente amó a Dios? Este es lo que ya tenía en su programa. Y luego la pregunta es, ¿cuál de estos fue el héroe de la historia? ¿Ok? Y entonces viene la respuesta del fariseo y dice, el que se compadeció de él. No podía salir de su boca la palabra samaritano. No podía, era vomitarse en sí. Y buscó la manera de cómo voy a decir esto sin recibir tanto regaño o que me expulsen o que me maten a pedradas. Y dice, el que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Y evidentemente no era una persona la que estaba al lado de él. Eran muchos que ya estaban sentados ante el ir y venir de la historia, y Cristo y el fariseo parados, intercambiando estas palabras. Y seguramente en ese momento hubo un silencio incómodo. ¿Has vivido esos silencios? Sí. Que no sabes qué decir ni qué hacer. Evidentemente en ese momento no fue de que ¡bravo! Este tipo agarró la onda así, el fariseo allí. Bueno, a lo mejor un despistado, como siempre nos salía. ¡Ah! Tú podías escuchar un alfiler caerse en ese momento. Porque Cristo había cambiado algo extraordinario en la mente de la gente, en el corazón de las personas. Porque amar a tu prójimo ya no era solo amar a los tuyos, ya no era solamente amar a los que te aman, ya no era solamente amar a los de tu propia clase, era amar al mundo entero. Jesucristo había cambiado el concepto de solo de mi amor hacia arriba. Jesucristo había puesto este tipo de amor lateralmente. O sea, debo de amar a los demás como a mí mismo. Si yo amo a Dios, tengo que amar a los demás de forma lateral. O sea, como a mí mismo. Y esto no era algo normal, esto era algo que cambió la mente de todos. Y entonces, esto no fue gratis, déjame decirte. A Cristo le costó. Hubo un precio que pagar por cambiar el curso de la historia, el curso del mundo, el curso de tu vida. Y Cristo lo pagó en la cruz, para que tú y yo ahora seamos considerados iguales ante todos. Para que todos fuéramos prójimos. Y para que todos nos amemos los unos a los otros. Y entonces Cristo cierra esta historia diciéndote a ti y a mí que sí podemos ser héroes, que sí podemos salvar el día, que sí podemos hacer la diferencia, que sí tenemos todo lo que se necesita para cambiar el curso de la vida de alguien más. Tal vez no mires, pero uno. Y Cristo dice, anda entonces y haz tú lo mismo. Sé un héroe. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que hoy nos confronta un poco, porque todavía algunos de nosotros tenemos conceptos erróneos del prójimo, Señor. Algunos de nosotros todavía ponemos etiquetas en ciertos tipos de personas. Señor, elimina todo eso de nosotros, Padre Santo. Señor, permítenos ser más como tu Hijo Jesucristo y menos como nosotros, Señor. Señor, tú has depositado todo en nosotros para ser héroes y cambiar la vida de muchos más, Señor, para tu gloria, para tu honra. Señor, gracias por quitarnos una venda de los ojos hoy. Señor, y permítenos salir de esta sala llenos de esperanza, Señor, porque ahora sé cómo amar y a quién amar y en nombre de quién
he de amar. Señor, y hoy amar a otros como a mí mismo es un acto heroico, Padre Santo, porque no lo ves en la calle. Señor, hoy tú me estás confrontando de que si yo me llamo cristiano, Señor, que se me note en la calle ahora. Y no de dientes para afuera, Señor, al recitar tu palabra, sino al caminar el camino de tu Hijo Jesucristo, Señor. Llévame ahí, Padre Santo, donde he de cambiar vidas en tu nombre. Llévame ahí, Señor, en donde está aquel que necesita saber de ti, que necesita que le sanen sus heridas, Padre Santo. Llévame a mí, Señor. Gracias, Padre, porque lo tengo todo y no me hace falta nada. Te bendigo, Señor, porque en muchas ocasiones he sido yo el que ha necesitado que le laven las heridas, que lo vendan y que lo curen y que cuiden de él, Señor. Y bendigo, Señor, a esos samaritanos que tú has tenido ahí para mí. Permíteme ser uno ahora. Te pido todo esto, Padre, y te doy gracias. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.